Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de nuestro programa Poder Legal. El programa que está para ti, para que tengas conocimientos en temas de derecho que sirvan para tu vida. El poder del conocimiento te da a ti la sapiencia para que puedas actuar frente a diversas realidades, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones en el tema de divorcio, tema de pensión alimenticia. Hemos hablado también sobre temas laborales, qué pasa si te corrieron de tu trabajo, cómo también protegerte como patrón. Hemos hablado también de otros temas muy interesantes, como lo es el reconocer obligado a los hijos fuera del matrimonio por parte de los padres con la prueba en genética molecular. Y hemos hablado de tantas cosas que gracias a que ustedes lo han hecho posible y que han dado su like y compartir esta información, seguimos creciendo en producción y vamos a darles lo mejor de lo mejor en este episodio que tenemos para todos ustedes de mujeres vulnerables en su trabajo. Y cuento aquí con el estudio con mi gran amigo, el licenciado Ángel Espinosa, especialista en la materia laboral, a quien me congratulo de anunciarlo y presentarlo. Licenciado, ¿cómo estás? Licenciado Alexander, muchas gracias. Excelente, un gusto nuevamente compartir tu espacio para poder ayudar a la ciudadanía, en este caso al género femenino, mujeres trabajadoras, para poderles ayudar si están atravesando por algún tipo de problema legal o que pudiera convertirse en un problema legal dentro de su trabajo. Y pues agradecido y esperemos resolverles las dudas y sobre todo invitarlos a que sintonicen este programa. Excelente, pues esperemos a que se sigan conectando las personas, a que compartan y difundan esta publicación. Y pues bueno, tenemos un contexto donde la mujer ha generado mayor representatividad en las empresas. Anteriormente, como todos sabemos, la mujer venía desempeñando los trabajos de la casa, de la administración del hogar, del cuidado de los niños, y eso constantemente, conforme el paso generacional del tiempo, de los años, ha la mujer tomado un mayor poder dentro de la fuerza laboral. Anteriormente teníamos incluso en la política muy pocas mujeres, ¿no? Y no había una exigencia dentro de la ley a que ellas pudieran participar. Ahora es más incluyente la ley. Sin embargo, vamos a hablar de los derechos que tienen las mujeres en ciertas situaciones vulnerables. Si bien es cierto que las mujeres están gozando de mejores puestos de trabajo, altos mandos directivos, la fuerza laboral ya empieza a equilibrarse entre hombres y mujeres, hemos visto varios casos en el despacho contigo, licenciado, en que las mujeres son discriminadas por ser mujeres o les quieren pagar mucho menos que el mismo puesto que un trabajador masculino, ¿verdad? También hemos tenido casos donde las mujeres, por el simple hecho de empezar con su embarazo y que se les empiece a notar, quieren prescindir de su trabajo. También tenemos casos donde de repente la mujer, para poder escalar en el puesto o para poder cumplir con los objetivos que se le plantean por lo que se les contrató, les piden que se acuesten con el jefe o que las empiecen a hostigar sexualmente. De todo esto es por eso que tenemos aquí a tu presencia, licenciado, que eres experto en estos temas. Y quisiera comenzar con: ¿la mujer tiene los mismos derechos que el hombre en materia laboral? Sí. Quisiera retomar primeramente el tema, la importancia del tema de la mujer en el empleo, que atinadamente comentas que ha surgido en el país una transformación económica y evidentemente social, donde ya a la mujer se le otorgan puestos de alta jerarquía, donde ya tienen una participación más activa dentro de sus empleos. Y un dato que me gusta traer siempre, la estadística, son 20.8 millones de mujeres en edad de trabajar. Te estoy hablando de 15 a 65 años, una edad productiva. Okay. Actualmente están laborando y forman parte de la población económicamente activa dentro del país. 20.8 millones de mujeres están trabajando actualmente. O sea que hay 20.8 en total y todas están trabajando. Están trabajando, es la estadística hasta el 2016, arrojada por el INEGI. 20.8 millones son las mujeres trabajadoras en la actualidad. Es un número bastante elevado. Informal y formal, ¿no? Informal y formal, okay, ¿no? Ya detalla ahí en los puntos en donde se está viendo
más influencia en los trabajos, si se van por el sector económico, por el comercio, por el servicio restaurantero, etcétera, ¿no? Así es. Entonces sí es importante porque cada vez más hay más mujeres que están trabajando y por muchas razones. Una, hay que aportar al gasto familiar, Claro. o en ese transformación social donde ya buscan la igualdad con el género masculino, con los hombres, y es hacia donde va tu pregunta. ¿Gozan de los mismos derechos hombres y mujeres? Sí. La ley no hace distinción porque sabemos que somos iguales ante la ley. Ok. Pero evidentemente, por obvia naturaleza, va a tener quizá unos derechos distintos al del hombre, pero simplemente por su propia naturaleza. Pero si tienen los mismos derechos laborales un hombre y una mujer, la respuesta es sí. Tienen las mismas oportunidades, al menos eso establecido en la ley, pero la respuesta seguirá siendo sí, son iguales ante la ley y por ende tienen los mismos derechos en su trabajo. Perfecto, licenciado. Y qué bien que tocas ese tema para que todas las mujeres que estén sintonizándonos en este momento escuchen qué es lo que por derecho les corresponde, qué prestaciones tienen derecho extraordinarias a las de una persona masculina y en qué situaciones vulnerables pueden sentirse acobijadas por la ley. Y es en este primer supuesto que quisiera tocar, licenciado, antes de ir a un corte comercial. Es, primer caso, la mujer llega a un puesto de trabajo y el jefe le empieza a dar chamba, empieza a la cuestión administrativa, que es donde mucha mujer tiene participación, la cuestión de administración contable, organización, secretarial, a lo mejor gerencial, pero siempre en la cuestión administrativa, y llega a un punto donde el patrón le empieza a hacer comentarios sexuales, hostigamiento, vaya, en ese sentido, actos de molestia verbal que son constantes y que ponen a la mujer en duda si quiere seguir trabajando en ese lugar. En ese sentido se siente, pues, ahora sí que vulnerada a su espacio personal, porque también probablemente se le acerca mucho el jefe, le habla muy, muy cerca, no hay tocamientos, pero sí hay cierto acercamiento verbal, físico, y en ese supuesto, ¿qué puede hacer la mujer? ¿Qué se entiende por hostigamiento? No nada más en el caso sexual, a lo mejor hay algún otro supuesto, que nos pudieras abundar. ¿Cómo se puede proteger la mujer en ese sentido? Sí, es un tema muy delicado y muy frecuente, evidentemente, porque efectivamente la mujer generalmente está en esos puestos de administración, en contacto con hombres. Así es. Y obviamente en una situación de vulnerabilidad. Y sí es delicado. Si hubiera alguien que estuviera pasando por esa situación donde su supervisor, su compañero de trabajo, su jefe directo, quien sea, esté cometiendo actos de acoso, de hostigamiento, y ella decide, yo ya no quiero trabajar aquí, lo que no debe hacer es renunciar de manera voluntaria. O sea, si le dicen, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir? Fírmame los papeles, no firmes nada. Exactamente. Se tiene la idea errónea de que cuando un trabajador ya no está a gusto en su trabajo por causas ajenas a él, Así es. que él no provocó, que se tiene que ir, que tiene que renunciar. Bueno, no me gusta que me estén pagando, o no me gusta cómo me trata mi jefe, no me gusta cómo me mira, no me gustan sus comentarios, entonces mejor renuncio. La respuesta es no deben hacer eso jamás. Existe una opción que es la de rescindir la relación de trabajo. ¿Y qué significa esto? En pocas palabras o en una traducción más simple, divorciarte de tu trabajo. Divorciarte de tu trabajo. Separarte. Separarte. Ya me voy, pero me voy porque tú me estás haciendo esto y esto, porque me miras, porque me tocas, porque me dices comentarios que para mí me ofenden o que vulneran mi dignidad. Claro. Me voy, pero te voy a demandar y me vas a pagar esto y esto, ¿ok? ¿Qué tiene derecho a que se le pague una mujer que desea demandar a su patrón por esa estar causa? cometiendo actos de acoso? Ajá. Va a reclamar en primer término una indemnización de 3 meses de sueldo. Va a reclamar otra indemnización de 20 días de salario por cada año de servicios que prestó. Va a reclamar sus vacaciones. Va a reclamar prima vacacional.
Prima vacacional. Va a reclamar su aguinaldo y va a reclamar su prima de antigüedad. Además, los salarios caídos, que es el tiempo de duración del juicio, transformado en dinero. Son estas las prestaciones que una persona, en este caso una mujer trabajadora, que desee demandar a su patrón por estar cometiendo actos inmorales en contra de ella, puede reclamarle dentro de un juicio. Licenciado, y esto que acabas de comentar, ¿son las mismas prestaciones a reclamar que un despido injustificado o varían? No, no son las mismas. ¿Cuál es la Son diferencia? similares, pero aquí son dos indemnizaciones en esta acción de rescisión o en esta acción de divorcio del trabajo. Ok. Porque en el despido injustificado únicamente se les va a pagar su indemnización de 3 meses, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, antigüedad es lo que reclaman y salarios caídos. Aquí se le añade esta indemnización de 20 días de salario por cada año de servicios. Ok. Si no tiene el año, no tiene varios años, se le va a pagar lo proporcional. Y aquí el contraste es el siguiente. ¿Qué pasa si yo renuncio? Sí. Si tú renuncias, así tengas bastantes años, vamos a poner en un ejemplo menor de 15 años, supongamos que tiene 10 años trabajando, tu patrón obligado nada más va a estar a pagarte tu aguinaldo, tus vacaciones, tu prima vacacional y nada se más. acabó. Hay casos de personas que tienen ya 10 años, 12 años trabajando y seguir haciendo aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. La antigüedad, porque no se les va a pagar aquí, porque la ley estipula que cuando un trabajador renuncie de manera voluntaria, deberá tener por lo menos 15 años de servicio. Entonces, si pones en una balanza, me conviene demandar a mi patrón económicamente, demandar a mi patrón o renunciar, siempre va a ser mucho más dinero el que puedas obtener demandando esta acción de rescisión de la relación de trabajo. Así que ya lo saben, toda la audiencia, si estás en esta situación y estás siendo acosada, estás siendo hostigada por tu patrón físicamente o verbalmente y no te sientes cómoda y le comentas al patrón, bueno, esto es algo que también quisiera yo recalcar, licenciado, es conveniente para la gente comentarle al patrón, no me sigas molestando si no te voy a demandar, o ¿sabes qué? Ya me voy a ir, hazme un finiquito con lo que me corresponde, o si no te voy a demandar. ¿Es mejor anunciarlo o es mejor separarse del trabajo y ya iniciar la acción rescisoria? En este caso, y por lo delicado del asunto, yo sugeriría no avisar. Simplemente no existe la obligación de avisarle al patrón que ya se van a ir con días de anticipación, no. ¿Por qué? Por la razón por la que te estás yendo. No te estás yendo de manera voluntaria, me estoy yendo porque tú me estás obligando a irme. ¿Por qué? Porque por tus actos. Por tus actos, porque yo ya no aguanto, ya me voy. No avisen, simplemente dejen de presentarse, pero sí presenten su demanda. A la brevedad. Tienen un lapso de 30 días, para una vez que se dé el acontecimiento, 30 días para demandar, pero mientras más rápido lo hagan, pues más rápido se les podrá dar solución a su asunto. Pero no es necesario que avisen, y yo no lo sugiero. Siempre, usted ya no está a gusto, ¿cuándo se va a dejar de presentar? Termino mi semana y ya no me presento el lunes. Perfecto. Porque a veces piensan, me va a acusar de abandono, es algo muy complicado y ningún patrón lo va a hacer, ¿no? Claro. No existe esa figura de que a los 3 días ya es abandono de trabajo, ¿no? La gente piensa que así es, pero no es así. Si usted ya tomó la decisión de abandonar su empleo porque su patrón no lo trata adecuadamente o está cometiendo este tipo de actos de acoso u hostigamiento, no le avise y tome la decisión y ya sálgase de trabajar, presente su demanda y reclame lo que le corresponde. Perfecto, a toda la gente, asesórese, no firme nada y tiene 30 días para impulsar esta acción en contra de su patrón que le genera actos de molestia y la hostiga frecuentemente. No se despegue porque vamos a regresar con el tema de mujeres embarazadas, cuáles son las prestaciones laborales que tiene este sector de mujer en este estado de vulnerabilidad o en este estado de gestación del menor y qué puede lograr, cómo lograr sus derechos. Vamos con unos cortes comerciales y regresamos.
aquí agradeciendo al despacho jurídico Bazán Gómez Llanos por su excelente atención. Porque me llevó el trámite de mi divorcio, estoy satisfecha. Su servicio fue excelente. Que fue muy rápido, muy eficiente y sobre todo muy amable. El estarme a cada rato recordando las actividades que tengo que hacer para divorciarme. Por hacer un trabajo para mí en divorcio y pues muchas gracias. Por llevar mi caso, por asesorarme, un muy buen precio y te evitas muchas complicaciones. apoyarme en estos momentos y haber sacado mi caso rápido. Fue muy rápido hacer esto, fue muy agradable estar aquí. Estoy muy agradecida con el licenciado Alexander. Muchas gracias y pues lo recomiendo ampliamente. Fue un excelente trabajo, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Regresamos a este subprograma Poder Legal con el especialista licenciado Ángel Espinosa, quien muy atinadamente estuvimos platicando de algo muy interesante, el hostigamiento en el trabajo. Si no alcanzaste a escuchar esta parte, te recomiendo que al final de la transmisión regreses y en tu tiempo libre puedas regresar a escuchar esa parte del hostigamiento. Ahora traemos una parte muy interesante y que es una realidad. La mujer es distinta al hombre físicamente, no en derechos. El hombre y la mujer somos iguales, artículo 123 de la Constitución, bien lo comentó el licenciado. Sin embargo, físicamente somos diferentes. El hombre obviamente tiene distintas capacidades genéticas que la mujer, en la cuestión de que la mujer tiene la habilidad, tiene el don que Dios le dio de poder procrear. Y en ese sentido, que la mujer en el trabajo, sucede en muchos casos que tiene trabajando 2, 3 años, por ejemplo, en un puesto laboral determinado, ya sea, vamos a decir, que está en un lugar en posición de cajera o de ventas o de lo que sea un puesto operacional donde le puede ser complicado ejecutar un trabajo físico, que a lo mejor es administrativo, pero se combina con movimiento, vueltas, estar atendiendo clientes, estar caminando, y a lo mejor el patrón dice, ¿sabes qué? Ya no me funciona tener esta persona porque se acaba de embarazar. Se embaraza, empieza a crecer el vientre y eso le ocasiona que se le dificulte desempeñar el 100% de la capacidad laboral. Entonces el patrón empieza a desarrollar ese pensamiento, ¿sabes qué? Es momento de separar a esta trabajadora y contratar a alguien que sí pueda dar el trabajo y ahorrarme lo que las prestaciones en este supuesto en particular, que ahorita nos vas a comentar, dice la ley que tienen derecho. Licenciado, en una mujer que está en la etapa de embarazo y ya se empieza a ella a sentir que la van a separar de su trabajo, ¿qué recomiendas que haga? ¿Qué derechos tiene la mujer en esta etapa de embarazo como prestaciones laborales adicionales en ese sentido? Bien. En este caso, que también es muy frecuente despedir a trabajadoras que están embarazadas porque a veces no se les considera ya aptas o porque van a generar alguna complicación con un efecto económico para el patrón, Así es. toman la decisión de despedirlas. Si llegara a suceder eso, evidentemente la persona debe demandar el despido injustificado. La ley dice que no pueden despedirlas en ese periodo, incluso algunos convenios internacionales también protegen a la mujer embarazada para que no la despidan, pero evidentemente el patrón pues tiene la libertad de despedir a quien quiera, ¿sale? Okay. En ese sentido, si la despide, lo que tiene que hacer es demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el despido injustificado. ¿Y qué es lo que va a reclamar? Esto es interesante y a veces hay bastantes errores y cosas que no se deben de poner en la demanda y demás. Va a reclamar, repito, sus 3 meses de sueldo, su aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, antigüedad. Y ojo aquí, las mujeres embarazadas van a gozar de un periodo de descanso de 84 días. Dice la ley 6 semanas antes del parto, de la fecha programada para el parto, o la fecha probable de parto, y 6 semanas posteriores a esa fecha. Prenatal, postnatal. Prenatal y postnatal, ¿no? Excelente. Capacidad por maternidad, 84 días. ¿Okay? Okay. Dentro de un juicio, si a la mujer la despiden en
que sería la semana 20, Sí. todavía falta para que se le pueda generar el derecho a reclamar esa incapacidad por maternidad, ¿correcto? O sea, entonces, para poderla reclamar, para poderla legalmente reclamar, deben esperar a que se generen, a que se genere ese derecho, que es decir, las 6 semanas anteriores y las 6 semanas posteriores. En la práctica, ¿qué ocurre? La mayoría de los abogados, y me incluyo, la reclamamos de inicio. Claro. ¿Ok? Pero legalmente, pues la parte del patrón pudiera decir, no, pues es que todavía no se genera ese derecho, no me puedes reclamar algo que todavía no está generado, ¿correcto? Claro. Entonces en la práctica se hace porque, e inclusive se toma en cuenta por los patrones al momento de llegar a las negociaciones, si se les paga su incapacidad o a lo mejor se les paga la mitad y empieza ahí el tema de la negociación, ¿no? Pero sí... lo correcto es esperar hasta que se genere. Entonces, una mujer embarazada que ha sido objeto de un despido injustificado tiene derecho a reclamar la indemnización de la que ya hemos hablado y adicionalmente a reclamar los 84 días de descanso con lo que la ley le protege. Y es por eso que es muy lastimoso para un patrón pagar más de 2 meses y casi 3 meses de salario, ¿no? Extras Así es. a un trabajador que no va a ser productivo y aunado su ausencia en esa vacante, ¿no? Entonces sí es muy recurrente estos casos, ¿verdad, licenciado? Es muy recurrente, generalmente son temas delicados, el hecho de una mujer embarazada. Sí se vuelve más costoso para el patrón poder llevar a buen término una negociación en un asunto laboral en esas condiciones, evidentemente, pero sí es un tema bastante importante en el que sí le repercute al patrón, evidentemente, negociar con una trabajadora que está en su periodo de embarazo. Excelente. Y es aquí que la mujer pues tenga estos derechos de que si está siendo afectada en su trabajo y está embarazada, sepa para que en su momento, si está observando que la van a liquidar o la quieren correr, que renuncie, que tenga el conocimiento, que pueda impulsar el despido injustificado con un abogado especialista en lo laboral. Aquí está su despacho jurídico Bazán Gómez Llanos a su servicio y que pueda iniciar el reclamo de estos más de 80 días de prestación extraordinaria, más bien ordinarias para este supuesto de embarazo. Y bueno, licenciado, ya hablamos un poquito de lo que es el hostigamiento. Me gustaría volver a la parte del hostigamiento. Algo muy interesante que me percaté aquí en mis notas es en la parte del hostigamiento que un jefe está acosando directamente al trabajador o lo está hostigando sexualmente. También, si un compañero de trabajo lo está haciendo, el patrón, ¿qué responsabilidad tiene para frenar esa situación que alguien que no sea el patrón o algún miembro de su familia lo esté haciendo en contra del trabajador? ¿Qué sanciones o multas lleva a cabo? Y si no lo frena, ¿puede demandar al patrón por esta causa? Sí, y tenemos un asunto que en ese supuesto, te platico un poco. La señora llega conmigo y me cuenta la historia, me dice, mi supervisor me está acosando, me dice esto, me dice lo otro. Yo ya he ido en muchas ocasiones con mis superiores a solicitar que le pongan un freno, que terminen esto ya porque yo ya estoy demasiado incómoda, yo ya no quiero estar ahí. Claro. Y no me hacen caso, me dicen que sí, me dicen que no. ¿Okay? Entonces ahí tenemos dos supuestos. Y es muy interesante porque muchos pudieran decir, y algo que sucede también en la práctica es que en algunos despachos, si van con esa historia, la voy a decir, mejor vamos a decir que te corrieron y nos la llevamos más fácil. Claro. No es lo correcto, a mí no me gusta hacerlo, a mí me gusta hacer la realidad. ¿Okay? Entonces veo el asunto y digo, ¿qué es más sencillo? ¿Qué es más sencillo? Y te daría la pregunta, licenciado, ¿qué es más sencillo? ¿Demostrar el acoso del supervisor o demostrar que mi patrón no me hizo
caso a las quejas, a la denuncia que yo puse. Yo creo que pues en la lógica jurídica es más sencillo demostrar que el patrón fue omiso en hacer los actos preventivos de que el patrón, el supervisor directo, pues haya hecho estos actos de molestia, de acoso con la señora, ¿no? Efectivamente. No sé si esté obligado a él a la carga de la prueba en ese sentido. Efectivamente, es más sencillo comprobar que el patrón no le dio seguimiento a mi denuncia. Dentro de este mismo supuesto, en este mismo caso, el patrón está obligado primeramente a no cometer actos de hostigamiento, ni de acoso, ni nada que vulnere la dignidad de los trabajadores. Uh-huh. Está obligado a él no hacerlo, pero está obligado también a no permitirlo, ¿ok? Claro. Y en su momento sancionarlo y tomar todas las medidas. Okay. Correcto. Existe un reglamento que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es de aplicación obligatoria para todos los centros de trabajo. Centro de trabajo es todo lugar donde se desarrolla una actividad económica. Eso es un centro de trabajo y es obligatorio este reglamento. Y en esa parte establece, ¿okay? Sí. Que todo patrón está obligado a tener un sistema confiable y seguro para la recepción de quejas, ¿okay? O denuncias por, en este reglamento se le denomina violencia laboral, que es actos de hostigamiento, acoso, cuestiones que vulneren tu dignidad como trabajador. ¿Como un buzón? Un buzón, un medio efectivo, tú vas a saber cuál, Okay. pero debes de llevar el registro de que existe, Ajá. el registro de que existe ese mecanismo. Debes llevar un registro de que les informaste a tus trabajadores: aquí está el buzón, esto es lo que vamos a hacer, este es el procedimiento a seguir para la denuncia, ¿correcto? Sí. Para que funcione ese mecanismo de recepción de quejas. Ya. Entonces, yo veo el asunto y digo, ¿qué es más sencillo? Que yo compruebe que efectivamente se cometió actos de hostigamiento dentro del centro de trabajo, o demostrar que el patrón Fue omiso. fue omiso en darle seguimiento y en crear ese mecanismo de recepción de quejas, ¿ok? Es más sencillo porque no lo vas, es casi seguro que un 90% de los centros de trabajo no lo No van lo a tener, tienen. y el reglamento no especifica si efectivamente tiene que ser un número de empleados en una empresa. No, puede ser un lugar con 2 empleados y tú debes de tener ese mecanismo. Entonces es mucho más sencillo hacerlo de esa manera, en tratar de demostrar que el patrón no me hizo caso en mi queja, Claro. a demostrar que hubo acoso. Y aquí lo interesante es esto: yo estoy divorciándome de mi trabajo, yo me estoy yendo, yo estoy rescindiendo la relación de trabajo, porque tu patrón no estás cumpliendo con esa ley, con ese reglamento. Y esa también es una de las causas por las cuales, añado, no está cumpliendo el reglamento, y el hecho de que no lo cumplas pone en riesgo mi salud, su salud mental, su salud psicológica, lo está poniendo en riesgo por no cumplir con ese reglamento, Claro. y por ese motivo me estoy yendo, ¿no? Entonces es sencillo, nada más hay que saber buscar, pero sí es posible y recomendable que evidentemente denuncien. Y la Y realidad ¿no? es que hay muchos abogados laboralistas incluso, y les da flojera el estudio de un procedimiento de esta naturaleza, en el cual necesita hacer otra acción a la del despido injustificado tradicional de machote, donde ahí básicamente maquilan los asuntos, y en este resquicio, esta estrategia legal es más de mayor impacto para que usted la aproveche con especialistas bien capacitados, como lo es el licenciado Ángel Espinosa, quien funge parte de este despacho. Y bueno, licenciado, en este mismo supuesto del hostigamiento, ¿hay alguna multa que establezca en sanción adicional a las prestaciones que se puedan hacer por parte de Secretaría del Trabajo o por parte de la misma Junta de Conciliación y Arbitraje? Sí, en una de las funciones de la Secretaría del Trabajo o de la Inspección del Trabajo es verificar precisamente que se cumplan esas normas y esos mecanismos. Si se puede encontrar dentro de un centro de trabajo que el patrón no cumple con sus obligaciones en ese tema de promover un entorno agradable para los trabajadores, donde se respeten sus derechos, etcétera, etcétera, Claro. sí puede haber una multa de 250 a 5,000 veces el salario mínimo, lo que pudiera incurrir el patrón
si no cumple con esas especificaciones, ¿no? Entonces puede llegar la inspección del trabajo al centro de trabajo para verificar esas condiciones a raíz de una queja o una denuncia que algún trabajador haya puesto dentro de este mismo departamento. Van a hacer la inspección y efectivamente, ¿sabes qué? No cumples con estos lineamientos, no veo tus registros, ahí te va la multa. Eso independiente a que el trabajador pueda llevar su acción y separarse de su empleo, ¿no? Entonces, hay supuestos ahí bastante peligrosos. Ya nos ha tocado los temas con inspecciones en otras situaciones y hemos visto pues que las multas pueden llegar a ser bastante elevadas. Los invitamos a que si tienen preguntas las hagan en vivo y por ahí les vamos a estar poniendo el teléfono en cabina para que llamen a este estudio y puedan ustedes lograr emitir su pregunta en vivo. Y bueno, tenemos el tema de discriminación también en el trabajo. Me gustaría ahondar en esto y es muy interesante cómo de repente en el trabajo la mujer llega a un puesto laboral donde se le dice que va a desempeñar funciones de una, vamos a decir, supervisora de parte de una maquila en un área de producción, vamos a dejarlo de esa manera, y existe otro mismo patrón con el mismo con las mismas funciones laborales, a lo mejor y le cambian el nombre del puesto, pero hacen exactamente lo mismo, pero con la estrategia de pagarle menos a la mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Qué se puede hacer en estos casos, licenciado, cuando se demuestra que dos trabajadores hacen lo mismo y por razón de género perciben un salario diferente? Sí, muy buena pregunta y sucede bastante. Primero dejar en claro que siempre que ustedes consideren que en su trabajo se están vulnerando sus derechos, que están atentando contra su salud mental, contra su dignidad, tienen muchas opciones, ya sea irse por la multa o realmente demandar y pedir una indemnización. En este caso, que pudiera ser una mujer en esta situación, que diga, oye, ¿por qué si yo hago lo mismo que él que es hombre, a él le pagas más, a mí me haces trabajar mucho más, tenemos el mismo puesto, ¿por qué a mí no me pagas lo mismo? Simplemente por ser mujer. Si ella se da cuenta de eso, ¿okay? ¿Qué pudiera hacer? Primero, pues también, si su objetivo es decir, ya no voy a trabajar aquí, puede alegarlo, pero si su objetivo es seguir trabajando ahí, pero simplemente que se le respete, su igualdad como trabajadora, claro, puede solicitar y es vía demanda, puede demandar una modificación en las condiciones de trabajo y solicitar que se igualen las condiciones con el otro puesto. Es decir, yo gano 5,000 pesos y él gana 10, yo también quiero ganar 10 porque hacemos lo mismo. Y eso es tema de un juicio. No me estoy yendo, pero quiero que me trates igual y me pagues lo mismo que le pagas a él porque tenemos las mismas actividades, aunque tú lo disfraces poniéndole otro nombre como se acostumbra. Entonces, vía demanda pueden solicitar o exigir, mejor dicho, la modificación de esas condiciones de trabajo. No hay ninguna consecuencia, simplemente yo voy a seguir trabajando aquí, pero patrón, quiero que me subas el sueldo porque él también gana lo mismo y tenemos exactamente el mismo puesto. ¿Qué pudiera suceder? La repercusión, bueno, pues sabes que sí te lo voy a cambiar, no quiero problemas, o te despido, ¿no? Pero ya para eso pues está la otra acción que ya conocemos, el despido injustificado. Entonces, en este supuesto, como acabas de comentar, demando al patrón y a ningún patrón le gusta que lo demanden, evidentemente, y al recibir la demanda genera un cierto odio contra la trabajadora. A lo mejor sigue el procedimiento y le suben el salario y por esa misma razón la termina despidiendo al mes siguiente. Se puede dar supuesto, licenciado, si ya inició una demanda de esta naturaleza, ¿le da más valor a un despido injustificado posterior o en el mismo acto de recibir la demanda por este sentido? ¿O es el mismo logro de que te corran y pidas nada más el despido injustificado? Sí, evidentemente le dará más fuerza a tu demanda de despido el hecho de que ya tengas una previa por el hecho de solicitar modificación en las condiciones de trabajo. Claro. Ya se va a presumir que evidentemente a raíz de eso razón fue el despido, ¿ok? Evidentemente el patrón va a decir, yo nunca te corrí, no es cierto, bla, bla, bla. Pero sí, desde mi punto de vista le daría mayor valor. Y algo interesante también en el tema de discriminación,
pero sobre todo la mujer en juicio, En juicio. en el tema de derecho internacional. Hay varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo donde ponen en igualdad jurídica al patrón y a la trabajadora con la carga probatoria. Es decir, lo mismo que tienes que probar tú, lo tengo que probar yo. Ya no hay un desequilibrio en la carga probatoria dentro del proceso. Entonces están en igualdad siempre y cuando pues se invoquen esos tratados, ¿no? Y sobre todo cuando están embarazadas, inclusive les solicitan que juzguen con una perspectiva de género. Es decir, el juzgador, en este caso la Junta de Conciliación y Arbitraje, tiene la obligación de juzgar, y decidir, tomando en cuenta evidentemente que es un grupo de los llamados vulnerables, que es el sexo femenino. No queremos decir que son débiles, sino vulnerables. Y sobre todo si estuviera embarazada, pues todavía más. Entonces, ¿sabes qué? Junta de Conciliación, tómalo en cuenta para que elabores tu decisión. No lo vas a juzgar tan objetivamente. Debes de tomar en cuenta esas circunstancias para elaborar una resolución correcta. Si dentro del juicio tú consideras que no se está llevando a cabo con esa perspectiva, con esa inclinación a defender los derechos de la mujer, pues lo podrás alegar posteriormente en un amparo. Pero sí obligan, y es interesante, pero hay que invocarlo también, Claro. a que la Junta de Conciliación tome en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de la mujer. Licenciado, tenemos una pregunta muy interesante antes de irnos a este corte comercial. Nos comenta aquí una persona en privado, dice: cometí el error de acostarme con mi jefe y ahora que ya no quiero seguir con él, me sigue hostigando de esta forma. Vamos a un corte comercial y regresamos con esa respuesta. El divorcio, que no necesita acreditar causales de divorcio en Tijuana, ya es una realidad. Esto quiere decir que con el simple hecho de iniciar una demanda es garantía que vas a divorciarte. Si ya tienes otra pareja o quieres iniciar con una nueva etapa en tu vida, es simplemente que agendes una cita sin costo a los números que aparecen en esta información y recuerda que la vida es un océano de posibilidades. Dentro del proceso de divorcio necesario, nosotros litigaremos el tema de pensión alimenticia, patria potestad, bienes sobre los que comprenden la sociedad conyugal en su favor para su mejor beneficio. En el despacho jurídico Bazán Gómez Llanos estamos para ayudarte y obtendremos tu sentencia de divorcio. Muy bien, ya regresamos aquí a su programa de Poder Legal, información que le sirve en temas selectos jurídicos, en este caso, mujeres vulnerables en su trabajo. Y regresamos con esta pregunta de una persona que de manera anónima nos comenta que tuvo el error de acostarse una vez con su jefe y que ya no lo quiere hacer, continuar con esta relación y sigue siendo acosada por el jefe. Ya el haber hecho, licenciado, te comento, ya el haber consentido de alguna manera en una relación sexual íntima, convalida o desestima que al momento de solicitar un hostigamiento o un acoso, si el patrón dice, pues es que venía desvirtuado de una relación, ¿le restaría un carácter probatorio a esto? El hecho de que tuvieran una relación pudiera ser que no. Okay. ¿Por qué? Porque al final del día se está vulnerando un derecho humano de la trabajadora, un derecho como trabajador, y es una situación que pudiera darse, y hasta ahorita no me ha tocado algo así, pero yo creo que debe haber muchos casos de esos, y también tiene que ver en la manera en que tú redactes tu demanda, ¿okay? Claro. ¿Qué tanto vas a exponer a tu cliente a ese tipo de detalles? ¿Realmente son necesarios? ¿Realmente no son necesarios? Yo no lo haría, yo no diría sí, sostuvimos una relación, a menos que sea estrictamente necesario. ¿Qué es lo que pasa en la realidad, en la estadística? Generalmente, a lo mejor el patrón es casado, ¿no? Entonces, ya que lo demanden,
te puede servir como estrategia sí ponerlo, Claro. porque lo vas a poner, pero sin una encrucijada bastante fuerte, Claro. donde evidentemente no se va a querer exhibir y va a arreglar el asunto. Como estrategia pudieras utilizarlo, pero cuidar la imagen de tu cliente, que es muy Claro. importante. Al fin del día, los juicios son, las demandas son privadas, no puedes acceder al expediente si no estás Sí, no hay autorizado y personalidad. demás. Pero sí también tratar de cuidar ese lado. Pero generalmente el patrón es casado en ese tipo de situaciones. Y pues sí convendría, yo lo haría para tratar de obtener un mejor beneficio económico para mi cliente, pues ponerlo en la demanda y para que realmente pudiera haber una mejor retribución económica. La sugerencia sería cuidar al cliente, no saber si lo tengo que poner o no lo tengo que poner, pero no le restaría desde mi punto de vista el hecho de que hubiera un consentimiento previo de una relación sexual, de valor probatorio para lo del acoso, porque al fin del día sí se está llevando a cabo. Claro. Todo va a depender de la manera en que tú redactes los hechos, y además el patrón pues no va, yo creo que no contestaría, no es cierto porque nosotros teníamos una relación, entonces ella me autorizó a acosarla, ¿no? Claro. Pues no creo que lo haga en No sería una sentido. buena estrategia. No sería una buena imagen. estrategia, y si lo hace pues qué arriesgado, ¿no? Que- Pero no, yo creo que no le restaría valor, porque al fin del día, te repito, se está vulnerando nuevamente un derecho a la trabajadora, ¿no? Entonces, no creo, pero Perfecto, sí licenciado. cuidar ese pequeño detalle. Algo que quisiera retomar, Claro. porque es de suma importancia en el tema de la mujer embarazada, es esta situación de qué tengo derecho o qué tienen derecho. Hablábamos de ese descanso de 84 días que tienen con goce de sueldo, ¿ok? 6 semanas antes y 6 semanas después, ¿vale? Está embarazada. Embarazada. Una vez que la mujer trabajadora en embarazo llegue a la semana 34, podrá solicitar, si está afiliada al IMSS, y ahorita tocamos ese tema, si está afiliada al IMSS, que se le reconozca o que se le otorguen ya esas incapacidad de 84 días, la pre y la postnatal, ¿ok? Claro. Que necesita únicamente su identificación, ir al Seguro Social, mostrar su número de seguro y empezar el trámite interno. Actualmente ya las mujeres, si hay mujeres embarazadas que trabajen, que estén en esta situación, pueden solicitar que de 1 a 4 semanas, de las 6 antes al parto, ¿ok? De las 6 que tienen, que de 1 a 4 se transfieran a las 6 posteriores. Es decir, ya tendría, después del parto, pudiera ser de 7 a 10 semanas, y antes del parto, únicamente 2, ¿ok? O 3, o las puede, O sea, uno puede decir, ¿sabes qué? No quiero tantas semanas antes del parto, sino pónmelas después. pónmelas después, puede solicitarlo. Evidentemente el patrón tiene que estar de acuerdo, y los médicos tienen que decidir si no corre ningún riesgo el producto. Es decir, que si a lo mejor en su estado Claro. pudiera ponerse en peligro, ¿no? Entonces sí debe haber una autorización del patrón, ¿ok? Claro. Entonces es muy importante este descanso de 84 días. Si tú estás trabajando pero no te tienen afiliada al Seguro Social, tu patrón está obligado a pagarte esos 84 días con tu salario íntegro. ¿Y si no está afiliado? ¿Con cuánto? Si no está afiliado 84 días, íntegro. íntegro tu salario, también en el Seguro Social con tu salario íntegro, ¿ok? Correcto. Si no estás afiliado, no quiere decir que tu patrón no va a estar obligado a pagarte esas incapacidades, ¿ok? Inclusive aportar para los gastos médicos, porque el hecho de Ya. no afiliarte a ese servicio de salud o a esta institución, entonces le genera a él la obligación directa de cubrir El con gasto del todos parto, ¿no? esos exactamente. Entonces, mujer embarazada, trabajadora, si no estás afiliada al Seguro Social, si es un negocio informal, no pasa nada, la ley te protege igual. Tu patrón está obligado a pagarte esos 84 días de incapacidad, para que no los puedan llegar a marear de que no, pues es que aquí, mira, es una tiendita, ¿cómo te voy a pagar? Eso nada más es para las empresas y los que están en el IMSS. No, es para todos, aplica para todos. Perfecto. Ok. Licenciado, ¿qué pasa en el supuesto de soy mujer,
y obviamente tengo sentimientos, digámoslo de esa manera, empiezo a desarrollar una relación sentimental con uno de los compañeros de trabajo. Y en mi hora libre se me ocurre, en el estacionamiento o en algún área común, cerca de las instalaciones del trabajo, a mostrar ciertas conductas de afecto al masculino, besos, caricias, y alguno de los trabajadores va y pone dedo con el de recursos humanos o con el jefe. ¿Hay un riesgo que más bien esta conducta está penada por algún reglamento o está penada para que sea causal de la rescisión de la mujer porque esté echando el novio allá afuera? No existe ninguna. Evidentemente la ley sí te impone como obligación al trabajador conducirte con respeto, con honradez, con probidad, no cometer actos inmorales y demás. Entonces habría que ver la magnitud de esa muestra de afecto para considerarlo o no de gravedad. Pero, ojo aquí, si el patrón considera que sí, eso es inmoral porque va contra mis principios y valores, entonces él debe de promover la rescisión de la relación de trabajo y acreditar que efectivamente se cometió ese acto, ¿ok? Si no lo hace de esa forma y te despide, es un despido totalmente injustificado, ¿ok? Pero no hay ninguna prohibición reglamentaria o en la ley que te diga no puedes sostener una relación con un compañero de trabajo, no pueden mostrarse afecto. Evidentemente hay que ver la magnitud, un abrazo, un beso, no pudiera ser de gravedad, pero ya a lo mejor un tema mayor, pues sí pudiera darse cabida a que los despidan con justificación, pero siguiendo el procedimiento adecuado, ¿no? Entonces no hay prohibición de eso ni de sostener relaciones entre trabajadores, de noviazgo. Inclusive hay esposos que trabajan dentro de la misma empresa, no sucede absolutamente nada. Claro. Generalmente se hace en el reglamento interno para mantener la disciplina, pero no supera la ley, ¿no? Simplemente es para mantener todo en orden. No existe ninguna prohibición para esa situación. En mi trabajo me dicen gordita, chaparrita, negrita, morenita, me discriminan. Vamos a regresar con este tema después de este corte comercial. No se despegue en su programa Poder Legal. Estimada familia, ¿la jefa o el jefe del hogar abandonó este seno familiar? ¿Sabía usted que tiene derecho a litigar la pensión alimenticia de sus hijos en caso de abandono total a este incumplimiento de obligaciones con sus menores hijos? Es por eso que si usted inicia el litigio de la pensión alimenticia de sus menores hijos, puede lograr embargar el salario del padre que abandonó el hogar y así asegurar los gastos escolares, gastos médicos y también proporcionar una vivienda y alimentación de calidad para sus menores hijos. No dude en llamar a los teléfonos que aparecen en esta información o mándenos un mensaje exponiéndonos su caso y con gusto le ayudaremos. Regresamos a su programa Poder Legal con nuestro invitado especial, licenciado Ángel Espinosa, y vamos a regresar con esta pregunta. En mi trabajo me dicen negrita, chaparrita, gordita, y no me bajan de que, a ver, negrita, vete por las copias, a ver, chaparrita, tráeme el café, y son apodos discriminatorios que generan un ambiente hostil de trabajo. En este supuesto, licenciado, por actos exclusivos de discriminación, ¿qué puede hacer la mujer si ya no se siente a gusto por estos tratos directos en este sentido? Sí, y también es un asunto muy común en y como en todos los casos donde se considere que ya están vulnerando sus derechos o ya se siente en un ambiente, como bien lo mencionas, hostil. Ella podrá rescindir la relación de trabajo, divorciarse de su centro de trabajo y reclamar una indemnización. ¿Okay? Aquí únicamente hay que diseñar la estrategia adecuada para poder demostrar este tipo de situaciones con testigos. Si se ha hecho, si se ha rendido frutos. A veces la gente o quien pretende demandar por eso
tiene una cierta apatía de que es que cómo lo voy a demostrar, pero buscando la estrategia correcta, usted va a lograr el objetivo que usted desee, que en este caso sería la retribución económica, pero puntualizo y reitero, siempre que usted sienta que se están vulnerando sus derechos, que su patrón está cometiendo actos donde la están orillando a retirarse del trabajo, no renuncie y demande la rescisión de la relación de trabajo y exija su indemnización. Perfecto, licenciado. Y para toda la audiencia, resumiendo todo lo que vimos en el tema de embarazo, de discriminación, actos hostiles, acoso sexual en el trabajo, ¿a qué exhortarías a toda nuestra audiencia para que se proteja legalmente, para que actúe con el conocimiento y logre los mejores beneficios para su persona y para su bolsillo? Sí, como siempre le comento a todas las personas que he asesorado, no renuncien, no firmen su renuncia. Si es por actos, que el patrón está cometiendo contra ustedes y que vulneran sus derechos, que están afectando su salud emocional, su salud psicológica, no renuncien. Tienen la opción de retirarse y de demandar y de exigir una indemnización. La gente erróneamente, o mucho de la gente erróneamente, considera que debe renunciar o que esa es la mejor opción. Asesórese, busque otras opciones, diseñe una estrategia, demande y exija el pago de sus indemnizaciones y el cumplimiento de sus derechos. Excelente, licenciado. Pues ahora sí que estamos muy agradecidos con tu participación. Muchísimas gracias por haber asistido Gracias a ti, nuevamente. Y pues con esto vamos a concluir con nuestro programa Poder Legal e invitarlos a que compartan esta información, difundan, porque el conocimiento es poder. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Aquí agradeciendo al despacho jurídico Blazán Gómez Llanos por su excelente atención. Porque me llevó el trámite de mi divorcio, estoy satisfecha. Su servicio fue excelente. Que fue muy rápido, muy eficiente y sobre todo muy amable. El estarme a cada rato recordando las actividades que tengo que hacer para divorciarme. Por hacer un trabajo para mí en divorcio y pues muchas gracias. Por llevar mi caso, por asesorarme, Un muy buen precio y te evitas muchas complicaciones. apoyarme en estos momentos y haber sacado mi caso rápido. Fue muy rápido hacer esto, fue muy agradable estar aquí. Estoy muy agradecida con el licenciado Alexander. Y muchas gracias y pues lo recomiendo ampliamente. Fue un excelente trabajo, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Estimada familia, ¿la jefa o el jefe del hogar abandonó este seno familiar? ¿Sabía usted que tiene derecho a litigar la pensión alimenticia de sus hijos en caso de abandono total a este incumplimiento de obligaciones con sus menores hijos? Es por eso que si usted inicia el litigio de la pensión alimenticia de sus menores hijos, puede lograr embargar el salario del padre que abandonó el hogar y así asegurar los gastos escolares, gastos médicos y también proporcionar una vivienda y alimentación de calidad para sus menores hijos. No dude en llamar a los teléfonos que aparecen en esta información o mándenos un mensaje exponiéndonos su caso y con gusto le ayudaremos.